La Copa del Río de la Plata, también llamada como la Copa Aldao, según se cuenta fue la precursora de torneos continentales como la Copa Libertadores. Sin embargo, organismos importantes como la FIFA o la Conmebol no han dado una clara muestra de su oficialidad, o al menos eso parece, ya que aún perdura la discusión y la valorización de este torneo y similares. Clubes como por ejemplo River, Racing, Nacional son los que principalmente cuentan dichos torneos, no solamente este, por el lado de River porque está el debate de las Copas Master de Supercopa y la Nicolás Leós, copas que se jugaron 2 o 3 veces en la vida, a lo que los hinchas del Millo se preguntan, y si los bosteros cuentan torneos así, entonces ¿por qué no contamos las 6 Copas de Río de la Plata que ganamos? Por el lado de Racing y de Nacional, es con la intención de reivindicar un poco su historia, con la premisa que el fútbol existió antes de cuando llegaba la Copa Libertadores de América, aclarando que antes de esta existían torneos como este en las que los campeones de Argentina y Uruguay competían por quién era el mejor, que la escena de ambos países era la más importante a nivel futbolístico en América, por ende gozaba de un gran prestigio el poder ganarlo, y más por aquellos que lo dieron todo por tener al menos un trofeo en sus vitrinas, lo que me recuerda no un poco, sino bastante la Copa Euroamericana, solo que esta se define al continente ganador, más aún con Nacional, ya que es el máximo ganador de estas competencias. Según el registro oficial del torneo Locochón, esta copa se jugó desde los lejanos 1914 hasta 1947, y desde 1941 hasta 1945 se introdujeron la modalidad de los duelos de revancha, uno en Argentina y otra en Montevideo, siendo el Centenario el lugar por excelencia de las finales cuando pisaban suelo charrúa, y disputándose luego en calidad de amistosa en los años de 1997, 1998 y 2013, como si fuese un torneo de preparación para los torneos oficiales. Los orígenes de la copa de aquellos tiempos fue donada por el Dr. Ricardo C. Aldao, en ese tiempo era el presidente de la Federación Argentina de Fútbol en los años de 1912 a 1914, y de la Asociación Argentina de Fútbol entre los años de 1918 hasta 1919, desde allí fue que se incentivó un torneo más en la escena rioplatense, siempre en la intención de que se jueguen los campeones o los mejores equipos de los dos países. El primer campeón de esta copa fueron los Pincharratas del Club Estudiantes de La Plata. Este honor se debe a que derrotó al Dacenero de River Plate de Uruguay por el marcador de 4-1, aunque hay que añadir que hay discusiones respecto al tema, no muy abundantes, pero sí las hay, ya que hubieron partidos entre Daceneros y Leones en el año de 1913, por lo que durante un largo tiempo se pensó que el primer campeón de la Copa Ricardo Aldao fue el Club Nacional de Fútbol. Y si hablamos de títulos discutibles, Huracán ha sido un club que siempre ha luchado porque todos sus títulos oficiales les sean reconocidos, entre ellos ha sido la Copa Aldao que se jugó en el año de 1921, sí, esa edición no aparece en Wikipedia, pero según algunos historiadores señalan que en ese año, Peñarol se negó a jugar la Copa dejándola vacante. La razón se debe a que en primera instancia, Peñarol quería enfrentar a Racing en ese 1921, pero la Asociación Uruguaya de Fútbol le impidió el deseo del cuadro carbonero. También había que contar que en aquellos tiempos habían varias ligas amateurs, cada una con sus respectivos campeones. En este caso Huracán era el torneo que la FIFA había dado por oficial, mientras que el equipo de la academia pertenecía a una liga disidente, de allí la discusión, por lo que Peñarol al final optó por no jugar la final, dando chance a que el Globo cuente dicho título dentro de su palmarés. Oficialmente sería el tercer título conquistado en su historia. En cuanto a una estadística, los equipos que más la ganaron fueron River Plate y Nacional con 6 cada una. Sin embargo, al momento de contar estos trofeos, también se considera el hecho que habían equipos que se negaban a jugar las finales, ya sea porque sus calendarios chocaban con algunos partidos de igual o mayor interés, y también de allí deviene que algunos equipos traten a esta copa como un trofeo no oficial, de segundo plano. El Club Atlético River Plate ganó esta copa en los años de 1936, derrotando a Peñarol por 5-1, en 1937, cuando el elenco Millo derrotó otra vez a Peñarol por el tanteador de 5-2, y así convirtiéndose en el primer bicampeón continental en Argentina. En 1941 River Plate agarró a cachetazos a Nacional goleándolo 6-1 en la ida y empatando a un gol por bando en la vuelta. En 1945 volviendo a derrotar a Peñarol 2-1 en Montevideo y 3-2 en Argentina, teniendo una cierta paternidad en partidos de esta copa. 1947 se volverían a ver las caras luego de la
humillante derrota que sufrieron los tricolores en la final del 41, fue un partido ajustado. Nacional quería levantar la séptima al Dao, pero River logró imponerse en un global de 5-4, así cerrando un ciclo importante para el equipo de la banda. Y bueno, en 1955 muchos hinchas del cuadro millonario ponen en debate dicha copa. La razón es porque Nacional se negó a no jugarla, y al no hacerlo, quedó como desierta. Sin embargo, también existe el reclamo de la copa jugada en ese año, ya que por derecho, se le tendría que corresponder a River Plate, así haya estado o no el cuadro tricolor del Uruguay. En lenguaje de hincha se podría decirse que Nacional no quería igualar la racha negativa que tuvo Peñarol, ya que los carboneros tenían 3 finales perdidas, los bolsilludos solo 2, en lo personal contaría esto como una derrota por default para Nacional, así igualando la mala racha ante River Plate. Casi el mismo caso ocurre con el Club Nacional de Fútbol, ya que en Wikipedia se sostiene que fueron 3 veces las que las ganaron, mientras que en otras fuentes se señala que ganaron 5, no 6 como la cuenta de títulos ellos dicen tener. Para tener un conteo preciso, el torneo lo ganó en los años de 1916, derrotando a Racing Club por el ajustado marcado de 2-1, en 1919, 3 años después Nacional volvería a conquistar la copa, venciendo a Boca Juniors por 3-0, y así dando apertura a una rivalidad que va por quien es el verdadero rey de Copas de América y del mundo. 1920 Nacional volvería a vencer a los Bosteros por el marcador de 2-1, siendo el elenco Xeneize el único de los 5 grandes que nunca tuvieron la Copa Aldao. Es increíble pero cierto, hace un tiempo me dediqué a buscar si es que Boquita tenía alguna Copa Aldao, me di con la sorpresa que Boca nunca la pudo ganar, más si el resto de sus clásicos. En 1940 Bolsos y Xeneize iban empatando 2-2, pero ¿y por qué entonces a Nacional se le cuenta otra copa rioplatense más? Sucedió que en ese célebre 1940, luego de que Independiente, de la mano de una de sus figuras más rutilantes y las más goleadoras que tuvo el Diablo, Arsenio Érico, consiguiera el bicampeonato, los bosteros deciden por abandonar el campo porque estuvieron en total desacuerdo con los fallos arbitrales, tal vez porque habían jugadas que consideraron muy toscas y que el árbitro simple y llanamente se hacía de la vista gorda, y entonces ante la fuga, Nacional es tomado como el nuevo campeón rioplatense. Ante esto los hinchas de River, al ver que Boca nunca ganó esta copa, consideran este hecho como el primer equipo que pierde una copa internacional por abandono, y esto lo digo porque Racing ganó esta copa en los años de 1917 y 1918, siendo el primer bicampeón de este certamen. Más encima, ya que hablamos de bicampeones, San Lorenzo también fue bicampeón de la Aldao, consiguiéndola en los años de 1923 y 1927, derrotando a los bohemios del Wanderers y a los Picapiedras de Rampla Juniors, ambos por la mínima diferencia de 1-0. Vaya, pero qué mala suerte para los azul y oro de la época. Sin embargo, Boca obtuvo otras 4 rioplatenses más, cosa que iremos poco a poco a ver. Todo esto para tener nuestra tabla con todas copas oficiales y las que se jugaron entre argentinos y uruguayos. Luego de todo lo acontecido en la derrota de Peñarol a manos de River en 1945, en 1946 Nacional podía cargar a su rival, ya que los Bolsos ganarían su 6ª copa a San Lorenzo por el abultado tanteador de 9-5 como resultado global, perdiendo 2-3 en Montevideo para luego aplicarle una goliza a su rival por 7-2 en Buenos Aires. Sin embargo, en la edición de 1942 en algunos medios no es contado o tomado en cuenta, y la razón del por qué no han contado este 15º certamen del 42 fue porque no se jugó el partido de vuelta. Nacional venía goleando holgadamente a River Plate por el marcado de 4-0. Sin embargo, si aplicamos la lógica del rival que no se presencia, Nacional se agregaría un título más a su cuenta. En total, el país que más veces la ganó fue Argentina en 16 ocasiones, mientras que Uruguay la ganó en las 8 ediciones restantes. En las copas jugadas en forma amistosa, entiéndase por las copas jugadas en el 97, 98 y 2013, el Club Atlético Vélez Sarsfield fue el que más veces la conquistó, derrotando tanto a Nacional y a Peñarol por el marcador de 3-1 en la ciudad de Montevideo, mientras que la restante jugada en 1997, el Club Atlético Peñarol derrotó a Boca Juniors por 2-1. Además, si contásemos estas 3 copitas, la tabla tendría una ligera modificación, ya verán el porqué, y más aún si nos dedicamos a contar algunas copas no rioplatenses, pero eso poco a poco iremos desglosando. En total, si sumamos únicamente las copas de Río de la Plata de entre todas las rioplatenses que se jugaron desde 1905 hasta la década del 50, y esto tomando en cuenta que fue el principal torneo que es contado en primer lugar, la sumatoria quedaría
sería en la siguiente forma, y como podrán ver, aquí un listado de las copas de todos los campeones oficiales. Sin embargo, en esta podemos ver, si sumamos las copas reconocidas tanto por la FIFA como por la CONMEBOL, si sumamos ambas tablas, este sería el resultado. Pobre de Boca, no pudo ganar ninguna LOL, lo suficiente para armar un bardo infernal como los que hay por Taringa, o también para alguna web partidaria para enarbolar viejas glorias, ya que en algunos casos hay clubes que te contestarán contando torneos jugados con equipos de buen calibre europeo, como lo ha sido la Copa Teresa Herrera, o el Trofeo Mohamed V, un torneo en donde participaban algunos equipos de Europa y Sudamérica, enfrentándose al campeón de Marruecos. Y bien amigos, hasta acá ha sido todo. Recuerda que si te gustó mi vídeo puedes darle like, comentar qué te pareció, y si gustas puedes compartir el vídeo o suscribirte si es que quieres seguir mis vídeos. Nos vemos hasta otra. Principalmente cuentan dichos torneos, no solamente este, por el lado de River porque está el debate de las copas Master de Supercopa y la Nicolás Leos, copas que se jugaron 2 o 3 veces en la vida, a lo que los hinchas del Millo se preguntan y si los bosteros cuentan torneos así entonces ¿por qué no contamos las 6 copas de River? La Copa del Río de la Plata, también llamada como la Copa Aldao, según se cuenta fue la precursora de Río de la Plata que ganamos. Por el lado de Racing y de Nacional, es con la intención de reivindicar un poco su historia, con la premisa que el fútbol existió antes de cuando llegaba la Copa Libertadores de América, aclarando que antes de esta existían torneos como este en las que los campeones continentales como la Copa Libertadores. Sin embargo, organismos importantes como la FIFA o la CONMEBOL no han dado una clara muestra de su oficialidad, o al menos eso parece, ya que aún perdura la discusión y la valorización de este torneo y similares. Clubes como por ejemplo River, Racing, Nacional son los que principalmente